Hola, hola. Sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia. Hoy con un nuevo programa, con un nuevo espacio, el último de la temporada. No quiere decir que va a ser el último en buen tiempo, sino que ya la próxima semana tendremos una segunda temporada de Ruta a la Conciencia con muchos temas para ustedes. Porque este tema de la conciencia pues no se detiene. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal y estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela. A mi lado mis compañeras Cecilia y Laura. Muchachas, feliz día, feliz tarde, feliz noche. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde aquí, desde Bruselas, contenta de nuevo con esta nueva cita. Ceci, ¿cómo estás tú? ¿Qué hay de bueno? Ya empezó a hacer frío allá abajo, ya te veo. Estás Sí, forrada hasta las orejas. hola a todos. Sí, el invierno se adelantó. Acá el invierno llega en junio, pero llegó con el otoño. Y aquí el verano también se adelantó porque las lluvias arrancaron pronto y el calor también. Pues nada, muchachos, estamos, como les dijimos anteriormente, desde Caracas, desde Buenos Aires y desde Bruselas en Bélgica. Les recuerdo nuestras plataformas digitales: Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox, TuneIn y YouTube. Pueden, por supuesto, registrarse en estas plataformas, dejarnos sus likes, sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces cerramos un pequeño ciclo con esta temporada, con este episodio número 10, y con un tema que es un tema que es de día a día y es tan de día a día que quizás no nos demos cuenta lo que vivimos en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Estamos hablando de algo que vamos a comenzar a ejemplificarlo con experiencias de vida propia. A ver, Cecilia, cuando tú eras chica, o cuando eras niña, pues, de chica eres, cuando eras niña, eh, ¿qué te decía tu mamá, por ejemplo, que tienes que hacer? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, tienes que casarte, tener hijos, tienes. A ver, ¿qué recuerdas tú de esa infancia en ese sentido? ¡Wow! Tú estás hablando y me vino a la mente un montón de recuerdos. Me doy cuenta que estaba o estoy, no sé, son situaciones que vamos sanando, ¿no? A través del tiempo, pero estaba llena de tengo que hacer mucho, ¿no? Tienes que estar pendiente siempre de tu papá, de tu mamá, tienes que estar pendiente de esto, de aquello, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer siempre tus actividades, tienes que ser ordenada siempre, no sé, la mujer siempre tiene que ser cuidadosa, la mujer tiene que cuidarse, Y un o sea, sinfín y una lista, y esa lista, bueno, por supuesto. este, bueno, un sinfín, sí, porque eh, es como que te llenaban la cabeza de un montón de cosas que ya tú a la final decías, bueno, yo si no hago nada, a lo mejor no me regañan, no me pegan, no me dicen porque a la final me quedé tranquilito, pues, y ahí, como la estatua. No Así es. digo, no hablo, no pienso, ¿no? Porque tengo que ser una niña buena, tengo que ser una buena mujer, pero entonces también eso de que tengo que ser una niña buena, que es bueno o que es malo, ¿no? Porque quizás para mis padres el ser bueno estaba dentro de un rango y para mí ¿Quién estaba en otro, determina, quién determina, ¿no? quién determina qué es lo bueno puro y qué es lo malo puro? ¿Quién lo determina, no? Eso para Bueno, empezar por ahí. Ajá. Y ya vamos a seguir con ese temita que está bien bueno. Ajá. Laura, tú, ¿qué te decía tu mamá, tu papá, las figuras parentales de tu casa? Tienes que. Tienes que terminarte la comida. uy, sí, yo no comía. Yo sí, pero bajo presión, pero, o sea, como cualquiera, ¿no? Eso es como que
Típico que algo no te guste, no lo vas a pedir en el restaurante, pero de niños sí te lo hacían comer. Tienes que terminarte la comida. Hasta que no termines, no te pares. Por una, ¿no? Nada más, una. ¿Cuántos en el auditorio se reconocieron allí? No quiero saber. Por favor, deposite su comentario abajo. Gracias. Somos un club. Escriba, por Bueno, favor. en mi El cuento de caso, tienes que comer porque los niños que tienen hambre en el mundo. Suscríbase en los comentarios, por favor, denle clic a la campanita, suscríbase, déjenme un comentario. Eso todavía lo dicen, te diré. tienes que Tenemos comértelo que tener un todo, club, tienes que comértelo todo porque los niños del África están pasando por hambre. favor. Tenemos que tener un club. Ajá. En mi caso, tienes que levantarte temprano, Ah, tú eres de los dormilones. sí, no tienes que, bueno, pararte a tu hora, no puedes perder tiempo, tienes que bañarte. Yo no soy del grupo de los cochinos, pero, pero siempre te decían tienes que, ¿no? Tienes No, que no, yo era recoger, feliz, a mí no me lo decían. tienes que recoger tu habitación, tienes que ser ordenado, tienes que ser puntual, tienes que ser responsable. Y una larga lista de tienes que. Y eso, cuando estamos empezando a vivir, pues nos da cierta estructura hasta un punto. Y hoy, esos tienes que, ¿cómo nos impactan en nuestra vida? Ya cuando somos adultos, ya cuando tenemos una vida, ya cuando tenemos otros deseos, otros proyectos, otros planes, otras cosas que queremos hacer. No es que tenemos que hacer, sino que queremos hacer. ¿Cómo nos impacta esas bases que implantaron en nosotros en algún momento? ¿Cómo nos impactan? ¿Cómo hoy día, muchachas, a ustedes les impacta esos tengo que? A ver. Sí, es fuerte, porque es como tú dices, y como también mucho hemos conversado en temas anteriores, que la primera infancia, los primeros Ujú, 7 años son claves, ¿no? Y como estaba conversando con Laura en off, eh, esa obligación que te siembran como creencia para todo, ¿ok? Que todo debe ser obligación que tienes que hacer, no que debes o que quieres, no, tienes que, es como, si lo ves de la manera tienes que, es una imposición, entonces ya eso ujú. a primer impacto te crea como que ese freno o ese no, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Pero igual lo vas a hacer, ¿ok? Porque todavía no hay una decisión propia como para decir, no, yo no lo quiero hacer, porque si no, entonces ibas castigado, o te vas para el cuarto, o te llevo la cena para allá, o qué sé yo, o te voy a dar lo que no te gusta, ¿no? Muchas No, y cosas. las amenazas, por ejemplo, o Sí, sea, te decían, tienes que ser un niño bueno, tienes que portarte bien porque papá Dios te sí, está viendo. Entonces ese exactamente. susto, haces alguna cosa, entonces miras para arriba para decir papá Dios te está viendo. Exacto, entonces eso lógicamente te va a impactar porque se queda grabado, se queda allí y tú Ujú, empiezas a construir sobre esas bases. Entonces ujú, cuando estás adulto y te empiezas a dar cuenta que todo no es tan cierto, todo no es tan verdad, sino que tú ya tienes una verdad diferente, entonces eso empieza a crearte también, en cierta forma, un conflicto interno porque tú dices, ajá, yo quiero hacerlo de esta manera, pero es que a mí me enseñaron así, y entonces sí, y si no, entonces ahí viene algo de lo que hemos hablado mucho, la culpa. Nos empezamos a autoculpar de cosas que no tienen cabida ya ¿Recuerdan, en este. recuerdan el perro de arriba y el perro de abajo? Sí, El perro de arriba es el es, guardián del tienes que. A ver, Laura, hablando ya un poco más en materia, estos constructos, de acuerdo a la visual o a la visión del coach ontológico, ¿cómo se va generando esto? ¿Cómo se va gestando estas situaciones? Gracias por ponerlo tan bonito. Aparte, coach ontológico, mi primera formación es con idiomas, ¿no? Entonces, si tú te fijas es una frase, no es en sí una palabra. Tengo que, tener. El verbo que nos habla de la posesión. Ujú, Yo tengo o yo no tengo. ¿Qué?
Y el qué normalmente lo utilizamos para introducir una condición. Entonces, lo que en realidad yo estoy poseyendo es una condición. Tengo que entregar este trabajo a tiempo. Para. El resultado no lo decimos. O es implícito y es muy evidente y cae por su propio peso. Ujú. Tengo que sacar a pasear al perro, porque si no se me va a orinar en la casa. Entonces, para evitarme limpiar la casa, tengo que sacar al perro a pasear. Por poner un ejemplo muy banal de la cotidianidad. Pero cuando yo digo eso de lo que estaba hablando Ceci, de lo que tú estabas mencionando, tengo que alcanzar tal meta. ¿Para qué? ¿Y según quién? Porque si es algo que yo me estoy repitiendo, porque a mí me lo enseñaron así en mi historia y viene desde allá atrás, y mi querer presente no coincide con ese querer histórico que me sembró mi clan, que yo convine con mi clan, que era lo más razonable para mí cuando yo tenía 5, 6, 7 años, voy a tener el mentado conflicto del que estaba hablando Cecilia. Ujú. Porque entre lo que yo tengo que, según yo, y lo que yo tengo que, según toda mi jerarquía histórica, ya yo tengo material para hablar yo solo en mi cabeza, pero un ratote. Un ratote. Sí, exacto. Da vueltas bastante. Entonces, es como, a ver, de acuerdo que estoy recogiendo, esto tiene que ver con las construcciones psíquicas que inicia con las figuras parentales. Y que a su Y mi vez, definición de todo, y que a su una vez, sociedad. sí, por la socialización, y que a su Ujú. vez, ah, nosotros, ya cuando tenemos ya el control, el dominio de nuestras facultades, por decirlo de alguna manera, seguimos alimentando eso, seguimos construyéndolo, ¿no? Seguimos aportándole cosas, ¿no? Porque entonces tenemos como ese señor allí que está vigilante, que está atento a lo que hacemos, a lo que decimos, a cómo nos portamos, a en qué momento hacemos las cosas o en qué momento no las hacemos, etcétera, ¿no? Se viene uno aquí y otro aquí, uno aquí. Como las Es, comiquitas, el diablito, el angelito. Ajá. es muy sencillo. Tengo ahí la cocina que recoger todavía porque cenamos, pero no he lavado la olla. Es típico que yo digo, ya está, ya estoy muy cansada, me voy a dormir, yo lavo eso mañana en la mañana. A ti no te dijeron, sale la conversa, a ti no te dijeron que si no lavas después la cocina se queda sucia, todo se pega y es más difícil. Ujú. Es un ejemplo, pero de esos hay no menos de 6.000 por día. Sí, Depende, es, depende de qué y en dónde. tú sabes que, Esa es una de las cosas que componen, disculpa hablar, ajá, nuestra charla mental, de la charla mental que siempre conversamos y de la que yo también converso mucho con las personas que llegan a las sesiones de Reiki. Esa charla mental, esto es uno de esos temas que compone esa charla que nosotros tenemos a diario a nivel personal, a nivel interno. Y es como esa discusión interna, pero es que debo hacerlo. Y si no lo hago, entonces van a decir que está mal, pero yo voy a saber que está mal, porque a mí me enseñaron que era, y me dijeron, tiene que ser de esta manera, tienes que hacerlo así. Entonces, esa charla mental es, como dicen por ahí, una lora, como y dicen los cuando jóvenes. esa charla mental establece o genera algo displacentero entre nosotros, porque quiero dormir, pero tengo que lavar la olla, ¿no? Ambos elementos son, ambos elementos son valederos. Bueno, porque hay que lavar la olla, pues. No se sabe ¿Sí? cuándo, pero hay que lavarla. Ajá. Y quiero dormir porque estoy cansado. Estoy cansada, estoy cansado. En el caso de Laura, pues. Este, ambos son válidos, pero entre sí chocan. Entre sí, uno con el otro chocan. Es decir, ambos son ambivalentes, pero en mí causan un conflicto, porque es lo que tengo que hacer versus lo que quiero hacer. Exacto. Lo que tengo que hacer es una estructura impuesta,
de nuestra primera infancia. Lo que quiero hacer es una estructura orgánica, es decir, pertenece a nosotros. Hay gente que de repente no le para y se va a dormir ella su olla ahí, puede pasar hasta 3 días la olla ahí si quieren, ¿no? Hay gente que no, hay gente que a las 3 de la mañana, mira Laura, te dijeron que no lavaste la olla, ¿no? Tuc, tuc. No lavaste la Sí, olla. esa es la hora de la puntada Tú, 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 neurótica, como tú, dice una amiga mía ¿Tú que te es acuerdas que psicóloga. no, Tuc, tuc, dejaste tuc. una olla ahí sucia y va a traer chiripas, ¿no? Ajá. Se va a pegar lo que hay ahí en la olla. Y hay gente que es capaz que a las 3 de la mañana se levanta a lavar la olla porque no la Ah, lavaron. no, yo sé de unos cuantos que sí lo hacen. Yo Ujú. sí me voy a dormir, la olla se quedó sucia hasta Tú mañana, la sabes lavo que, mañana. tú sabes Pero, que Freud, y ya vengo yo con los autores, con los, no, ya como no me saca de Schopenhauer, con los que estamos hicieron el bien. trabajo por nosotros, pues. Muchos amigos. El panita. El panita Freud. Freud estableció esto, ¿no? Quizás su teoría no quedó completa, no quedó concluyente, pero sí estableció estos componentes psíquicos en nosotros en 3 grandes grupos, lo que se llama el yo, el ello y el superyo. El super yo. El yo es aquella parte de nosotros que quiere hacer lo que le dé la gana, porque sí, pues, porque yo hago lo que me da la gana. El ello es aquello que me permite a mí satisfacer mis necesidades y al yo, pues, y agarrar sus cosas, ¿no? Pero el super yo, ese es el fiscal. El super yo es una instancia, por supuesto, prendida de los padres, que se encargó en su momento de la interiorización de normas, ¿no? De tener todas las normas definidas y claritas, todo bien puesto allí, y sobre todo la parte moral. ¿M? Y se encarga, pues, por supuesto, de velar que eso se cumpla. Entonces, cuando dentro de esa norma del super yo dice hay que lavar la olla antes de dormir, ¿verdad? Hay que lavar la olla antes de dormir porque se impone, empieza. Lava la olla, no me importa que tengas sueño, que estés cansada, que las manos las tengas frágiles, no, lava la olla porque no te puedes quedar con la olla allí, ¿sí? El super yo es interesante porque, por supuesto, también apoya, pues ayuda en algunos casos. Hay gente que, que no tienen, digamos, un super yo muy definido, entonces puede hacer cosas que para otros no le parezca. Por ejemplo, qué sé yo, hay hombres que tienen una moral sexual muy mm, abierta Muy amplia. y amplia. Y hay cosas que no, bueno, no se lo pusieron en el super yo. Y hay otros hombres que son todos los contrarios. Y más aún el caso de las mujeres. ¿Sí? Que tienen esa cantidad de bloques encima en ese super yo que, ¿sabes? Entonces, por supuesto, hay muchas que no les permite disfrutar el sexo a plenitud, por ejemplo, porque ese super yo lleva también una parte religiosa y tiene una parte muy moralista, ¿no? Entonces, siempre se andan viendo a ver si no se pasan de la raya y todas esas cosas, para no profundizar mucho en esos temas. Pero es la complejidad con que nos fueron construidos, o se nos fue construido ese super yo. Por lo tanto, el tengo que es una parte, yo diría, extremadamente rígida, que por supuesto vigila nuestro comportamiento y por supuesto, como le dije anteriormente, la moral. Entonces, eso es ser responsables, cumplir las normas, honrar los compromisos, ser puntuales, cumplir metas, está regido por ese super yo. Lo que falta es que te diga, bueno, esto lo hago por tu bien. Lo que pasa es que tú estás comentando cosas que son, fíjate, si yo desmenuzo aún más el tengo que, yo estoy respondiendo, en el tengo que, estoy respondiendo ante el ojo del otro según mi visual. Es decir, yo me estoy imaginando que el otro me está diciendo que yo debería, suena muy rocambolesco, pero es así. O sea, volviendo con el ejemplo de la olla, que es el ejemplo tonto. Señores, no estoy vendiendo El olla. ejemplo de hoy Es es la olla. tonto. Hoy es la olla. Pero es que, ok, volvamos a tomar el tema de las rutinas, la pasta de dientes. Pero me gusta el de la olla, no, me gusta el de la olla. El de la olla. Ok.
yo escojo ejemplos de la cotidianidad más pegados a la cotidianidad porque todos hemos sido víctimas de alguno de ellos. El de la olla. Ajá. Sigue en mi cabeza mi super yo, como explicabas tú diciéndome, tienes que lavar la olla. Recuerda que si no se te van a llenar, ña, 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 la casa de chiripas, la casa de cucarachas, se te va a pegar toda la olla, ña, 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 ña. Y ese tigirigirigirigiri es una construcción que por el bien mío, alguien en algún momento me inculcó. Y yo hoy sigo sosteniendo la visual de alguien que dice que según su visual yo debería hacer tal cosa. Entonces, para yo tener la casa limpia, según yo, tendría que hacerle caso a esta visual, que es la visual de alguien. Ante el ojo del otro, según mi visual, yo estoy incumpliendo una norma de convivencia. Y no tiene ninguna razón de ser. Porque es tan válido que yo me acueste exactamente ahora mismo, bueno, no ahorita mismo en el programa, si no los dejamos cortos, pero porque tengo sueño y le evite un bochorno a alguien porque se me caiga la olla, por poner un ejemplo. Se me resbaló de las manos porque me quedé dormida y fregando. X, lo que sea. Pero ahora bien, eso que dijiste está súper interesante, Laura. Porque tú dices que estamos viviendo también en la construcción de otro, en la visual de otro, en la visión de otro. Entonces, ¿en qué momento estamos viviendo en nuestra propia visual, en nuestra propia visión? Quiere decir que entonces estamos llevando todas esas creencias, por llamarlo de alguna manera, de otros hacia acá, hacia nosotros. No estamos teniendo una personalidad creada por nosotros mismos, sino por otros. Es En así, parte, en en parte parte, es porque a así. partir de esto yo me desligo o me pego. Te digo Entonces, porque realmente muchas personas pueden estarse preguntando ahora eso, entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo o que he vivido? O en base a qué construcción he estado yo moviéndome o manejándome durante toda mi vida, porque esto pone a pensar. En claro, parte es pero así, sí, en pero parte fíjate sí. una cosa, como el organismo es sabio, el organismo es sabio, él sabe lo que él quiere y lo que no. Él, como organismo, sabe lo que quiere. Que esté, lo tengamos consciente o no, es otra cosa. Pero él sabe lo que quiere y sabe lo que no. Y a veces lo que quiere, que es lo que nosotros llamamos los mapas orgánicos, lo que nosotros decimos en terapia los mapas orgánicos, empiezan a manifestarse. Cuando empiezan a manifestarse se van a encontrar con esa otra parte que no es orgánica, que es jerárquica, que fue inculcada. Y es cuando empieza esas conversaciones que ustedes dicen al principio, ese diablito y ese angelito y todas esas cosas, que nosotros en terapia lo llamamos dicotomía, nos dicotomizamos ante algo, ¿no? Que Sí. ocurre. Pero es por ese choque, porque el organismo, si sabe lo que quiere, lo trata de expresar. Hay veces que, bueno, hay mecanismos de defensa, empiezan a aparecer otros mecanismos, otra cosa donde, bueno, ya la red empieza a complicarse un poco más, pero tú tratas de imponer lo que te dice el organismo, lo que el cuerpo te pide, pero entonces llega esa otra parte del tienes que no te deja en muchos casos. Y ahí se va el juego de la vida, ¿no? Y ahí se te van en muchas cosas. Todo eso lo revisamos, la gente se queda loca de la cantidad de cosas que descubre de sí misma cuando va a las terapias, ¿no? Y empieza a descubrirse, y entonces al final del día dice, ya yo sé por qué soy tan infeliz. Yo, Le echa un ojo así al pote y dice, lo importante es que al darse cuenta de que algo de esto está ocurriendo, entonces Claro. empiezan a quitarse esos pesos encima y entender que, bueno, en un momento de la vida me sirvió porque era importante para mi crecimiento cuando era niño y tal, pero ya ahorita yo soy dueño de mí y tomo mis propias decisiones. Y entonces se abren a más posibilidades, se abren a formas de ser o formas de estar en el mundo en más bienestar, ¿no?
Pero esto pasa por un proceso, esto no es, esto no es así, tan sencillo, pero aquí, por eso que para mí siempre la invitación es que nos exploremos nuestros procesos. Hay quien, o sea, entiendo que a veces es doloroso, porque yo pasé por eso, pero más doloroso es pasarnos la vida evitando el dolor. Eso es más doloroso. Es como dicen, ¿no? El dolor existe, el dolor es real. Ujú. Ahora el sufrimiento es tu elección, ¿no? Que tú tienes que Cuando, irse. cuando nos damos, tenemos la valentía de enfrentarnos a ese momento y pasar por ese dolor, cuando viene esa toma de conciencia, ese darse cuenta, ya la sensación de liberación es, wow, increíble. Es como sacarte no sé cuántos kilos de encima. ¿Cierto, Laura? ¿Sí? Quería hacer un pequeño puntito con respecto a lo que están diciendo los dos. No quiero que se nos escape Ujú, algunos indicadores que podría decirle a nuestra audiencia, yo como que vivo mucho bajo el tengo que. ujú, Uno de ellos es el agobio. Si usted tiene todo el tiempo la cabeza como atormentada, o tiene que escuchar mucha música, o no puede hacer nada sin música, o música fuerte, o alto volumen de música, No puede estar en el silencio, que no puede meditar. porque la cabeza la tiene agobiada, anote. Por ahí tiene uno de los primeros tres. La lista es larga, pero yo solo hice tres nada más para poner una pequeña listita. eso incluye la olla. La, la olla la voy a dejar en remojo, yo me voy a Mira, dormir vas a antes tener de eso. esa olla tiqui, 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 tiqui. Yo la No sé pongo en por remojo y qué. se quedó ahí. Ta, 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 ta. Rigidez. Hay varias formas de rigidez, tanto corporal, gente que vive mucho en el tengo que, tú los ves, tienen dolores frecuentemente en las articulaciones, la espalda cargada, el cuello tenso, les duele la parte baja o alta de la espalda, o viven en una rigidez de acciones. Entonces tienen Ujú. son disciplinados, pero un exceso de disciplina que se lleva por delante el mundo, no se enteran. Y el bruxismo. Mm. Esa es otra, porque también puede ser tensión de la mandíbula, el nervio trigémico, entonces eso puede llevar migrañas. Pero no vamos a hablar de los aspectos fisiológicos, porque si no estoy entrando en Honduras. Y el decaimiento es otro síntoma común, porque como es tanto tengo que, a lo mejor al final del día, si me doy el chance de quedarme viendo la taza de café o de té o de agua que me estoy tomando, me empieza a preguntar cosas y lo que me dé es un bajón y una tristeza y yo para esto estoy viviendo. O la sensación de mañana es otro día, Ujú. por fin terminé este. Y Claro, Eso es un indicador clave de tengo que muy marcado en el cotidiano. es como ver, también es parte de lo que dijo Blas, y para complementar lo que tú dices, ese darme cuenta en base a cuántos tengo que he estado viviendo en mi vida y cuántos tengo que seguir haciendo. ¿Para Uh-huh. qué? ¿De qué me sirve? Como dice Blas, ya me sirvió. En un momento me funcionó y me enseñó algo, pero ya lo puedo soltar, ya puedo liberarlo porque ya no me hace falta. yo te quiero preguntar algo, Cecilia. Este, a ver, Uy, tiempo cuando Blas dice voy a preguntar. yo te quiero preguntar, Interrogatorio, profe, viene. pero No, y no, viene para acá. desde el punto de Sacan vista, una hoja y guarden todo. Examen sorpresa. desde el punto de Cuando ni se vista, dijo. desde el punto de vista de la energía, Cecilia, tú y yo manejamos energía y sabemos cómo es ese tema. Desde el punto de vista de la energía, ah, o sea, somos conscientes del impacto que tenemos en nosotros, ah, cómo se siente el hacer lo que yo quiero y cómo se siente el hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Mira, el hacer lo que quiero es absolutamente, mira cómo lo digo, absolutamente liberador.
Es lo más divino, lo más sabroso, lo más exquisito que puedas hacer en la vida. Además, me tocaste un tema así súper divino. Porque liberas tu Tenía que hacerlo. chakra del sacro. Gracias. Tu chakra del sacro va a sonreír como no tienes idea, porque el sacro, recordemos que es el chakra sexual, y va a sonreír a plenitud porque es el chakra del deseo, de lo que me gusta, de lo que quiero. Bien, va a ser increíble. Ahora, cuando tienes que, tu cuerpo, como dice Laura, se va a poner rígido, no vas a querer moverte, te va a doler algo. Mira, te va a doler la cabeza, las piernas, los pies, porque son los que te ayudan a avanzar y tú no quieres ir hacia allá. Pero tienes que ir por alguna razón, ¿no? Y entonces tu energía se va a bloquear. Y por ende, este chakra tan divino y tan hermoso se va a bloquear y se puede cerrar, puede crear energía estancada, en cierta forma, y entonces empiezan las dolencias a nivel físico. Exacto, tal cual. Se siente distinto cuando una energía se siente como más liviano, cuando Mira, mi estás desde chakra se ti. sintió así como que Ujú. estoy hablando de esto. Se siente como más liviano cuando tienes cuando estás desde esa otra energía del tengo que, es más pesado, es más Que te fangoso, sientes que no puedes, que tienes pegajoso. como Sí. toneladas Le encima, no recordamos a nuestra puedes. audiencia que aquí no estamos haciendo juicio y no estamos diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, no señor. No estamos haciendo juicio de esto. Simplemente lo que estamos hablando de las 10.000 maneras de vivir en el día, ¿no? De cada uno. Entonces, simplemente es considerar esta información para dar un paso más, es comprender, no entender tanto, es comprender, se comprende con el alma, se entiende con la mente, es comprender más Con el cómo estamos corazón. viviendo en este momento y qué nos Así, beneficia. Y si hacemos un balance, qué es lo que nos está beneficiando o qué es lo que nos está perjudicando, qué nos mueve hacia los estados de enfermedad o de ansiedad y qué nos mueve hacia los estados de bienestar. Y básicamente todos estos temas están orientados a eso. No estamos haciendo juicio de cómo vive cada quien. Al final del día, cada quien elige desde sí cómo quiere vivir en el mundo. ¿Ok? No, hoy solamente estábamos hablando de la olla de Laura. Ahí era donde estaba. pero Ese fíjate es que el tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer con la olla de Laura? entre las Por consecuencias favor. que tiene esto de la olla y el tengo que, fíjate que no por el tema de las energías, pero había notado, tengo una chuleta. Estas es mis notas, mis apuntes para el programa de hoy, ¿no? Entonces, Sí, nosotros tenemos chuletita. aquí todo el mundo se La organiza mía la como puede. Yo estoy dejé, escribiendo la en mía papel la y lápiz. dejé a la sorpresa, en blanco. Mira, Yo hice lo mismo que Blas, pero sí siempre tenemos chuleta. A no, ver, Somos honestos con ustedes. yo les dije, o sea, en el programa del viaje del héroe les dijimos que nosotros estábamos en ruta y que nos pasan cosas. Vamos a tener que hacer un blooper, o sea, un programa de los bloopers. sí, ¿verdad? Entre los efectos y las consecuencias del tengo que, fíjate que yo había notado la desconexión con el entorno, porque pierdo sensibilidad, me concentro tanto en lo que a futuro esto me va a producir, que ya anulo la sensación del entorno en el presente. Tengo muy poca atención a los detalles de las cosas que pasan porque mi objetivo está atrasado y yo esto es y es para allá y allá voy. Fíjate que coincido con Cecilia porque anoté anulación de placeres, anulación de gozos, porque no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para esto, esto y esto porque tengo que hacer tal cosa y tal otra y pospongo ilimitadamente el gozo. Lo pospongo. La frase de termino este día, mañana será otro. Ya cuando los muchachos se gradúen, tendré mi vida para mí. Ya cuando me jubile, tendré mi vida para mí. Ya cuando termine este trabajo, tendré mi vida para mí. Yo cuando, ¿sabes? Esa posposición permanente me va anulando la capacidad de percibir placer o gozo en el cotidiano.
y la gratificación permanentemente pospuesta. No me doy una recompensa por los logros de las metas cotidianas, sino que me concentro en la gran meta final y todo lo demás es elemental, es básico, es lo que necesito hacer. Punto, sigo. Un robot. Y ahí, y ahí mucha gente no se da cuenta que no está viviendo en el aquí y en el ahora, no está viviendo en el presente, siempre está, o estás en el futuro imaginándote cosas catastróficas, o estás en el pasado recordando un pasado X, ¿no? Y eso, bueno, con sus respectivas consecuencias emocionales. Muchachos, vamos a ir cerrando entonces, vamos a darle ya la conclusión, porque ya nos pasamos, por supuesto, otra vez, nos pasamos de la hora, del tiempo Ya establecido. te digo en cuánto, 35 minutos con 41 segundos. Exacto. Vamos concluyendo ya para cerrar, muchachos, para cerrar. Entonces, ¿qué le decimos a la audiencia con respecto a esto de los tengo que? No hablen al mismo tiempo. Bueno, no, no existe. En realidad tengo que no existe. Es una posesión de una idea perfecta, Ujú, mía, ujú, pero en realidad todas mis ideas son mías. Entonces, ¿por qué esta tendría que ser más perfecta que otra? ujú. No existe. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Es una construcción que se ha hecho a través de la vida, a través del camino de la vida de muchos o de todos. Y recuerden que esto impacta directamente con nuestra energía, con nuestra vibración. Recuerden que nosotros somos vibración y eso va al universo y el universo recibe y te da lo que estás enviándole. Entonces vamos a aprender, a disfrutar, a gozar de lo que hacemos. Así, a gozar, eso, a disfrutar, a desear, porque eso es lo que nos ayuda a liberarnos o nos ayuda a empezar a liberarnos de este tengo que tan marcado en nuestra cabeza. Y yo quiero decir que, complementando lo que han dicho ustedes, es eh, mm, entender que siempre, siempre voy a tener la posibilidad de hacer los ajustes necesarios cuando empiezo a tener conflictos o empiezo a tener esos choques internamente, esas conversaciones. Siempre tengo la capacidad de hacer el ajuste que me permite a mí moverme hacia el bienestar o hacia una mejor forma de vivir, que es desde mí mismo, desde lo orgánico, desde lo interno, ¿no? Hay cosas que nos sirven, determinar si esto nos sirve o que no me sirve. Entonces, hacer el ajuste. Siempre tenemos esa posibilidad de hacer el ajuste. ¿Cómo lo hacemos? Tomando conciencia. Más que todo, parece un cliché, pero es así, tomando conciencia. Ah, que solo yo quizás no me doy cuenta. Bueno, entonces vamos a terapia, pues. O vamos a explorar las herramientas. ¿Sí? Bueno, me divertí muchísimo con ustedes hoy también, muchachas. De verdad, nuevamente gracias por este compartir y este intercambio. Ya sabes, Laura, cuando cerramos aquí te vas a lavar la olla. Por Eh, supuesto. Yo tengo eh, para ir a Cenicienta. Le recuerdo entonces a nuestra audiencia que puede, por supuesto, disfrutar de estos espacios también a través de nuestras plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, TuneIn y YouTube. Nos puede ubicar por allí, Por dejar favor, sus déjenos sus comentarios comentarios, sus impresiones. y suscríbanse, denle Sí, like. dejen comentarios, sigan, Sí. suscríbanse, like, corazones, todo. Y Bueno, déjenme saber si ustedes también los chantajeaban con la comida cuando eran chiquitos, por favor, gracias. Me encantaría saber. Algún día ¿Verdad? armamos club. les Porque hablamos, aquí Laura y yo ya estamos armando. les hablamos desde Caracas, Caracas, Buenos Aires y Bruselas. Mi nombre es Blas Díaz, psicoterapeuta gestal. ¿Y ustedes, muchachas? Laura Ordóñez, coach ontológico, @cobaltocoach en Instagram por el momento. Ok. ¿Y tú? Cecilia Utrera, Reiki Master, y mi Instagram y Facebook igual, Luz Piso Divina Piso Academy. Gracias, muchachas, por un nuevo Por episodio. Cerramos allí. entonces hoy un ciclo, una primera temporada
de estas conversaciones. Ya la semana que viene tendremos el primer capítulo de la segunda temporada. Entonces, bueno, ya Laura, por ejemplo, va a ser un poco más especialista en la varolla. Y bueno, nosotros estamos acá, nosotros estaremos aquí compartiendo nuevos espacios y con nuevas propuestas para ustedes. Se les quiere Y mucho, nuevas Dios les respuestas culinarias. bendiga. Estamos conversando. Chao, chao. Bye. Chao, que les vaya bien. Namaste.